Presentamos todo el consejo de Dios para toda América Latina y pueblos de habla hispana con Willy Bayonet. El tema que usted escuchará a continuación ha sido enfocado desde una perspectiva netamente bíblica y con un corazón pastoral. Es nuestro ferviente deseo que usted haga transferibles los conceptos emitidos en esta exposición para bien de nuestra amada América Latina y pueblos de habla hispana. Damos paso de inmediato al consejo de Dios para su vida. Vamos a pedir la bendición del Señor nuevamente, vamos a orar. Padre, gracias por esta hora tan hermosa, gracias por la lluvia que ha caído, gracias por refrescar nuestros cuerpos, gracias por refrescar nuestras almas con estas canciones hermosas. Gracias, Señor, también te damos, porque preparas nuestros corazones para tu consejo, para que tu palabra sea buena en nosotros, para que tu palabra se pueda hacer transferible a otras personas. Te pedimos que exalte tu nombre, que exalte tu nombre. Que tu nombre, Señor, sea vindicado en las naciones y que tu pueblo pueda asumir cada vez más un compromiso de fidelidad y que podamos quitar de nosotros todo aquello que estorbe un testimonio vivo del poder del Espíritu Santo en nuestro corazón. Usa a tu siervo como instrumento de bien. Úsalo, Señor, para tu gloria, para salvación y edificación. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con la serie Esperanza para los turbados. En esta oportunidad estaremos viendo básicamente Jesús, única y verdadera esperanza para los turbados. Jesús, única y verdadera esperanza para los turbados. Dice el versículo 1 del capítulo 14 del Evangelio de Juan: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Creer de todo corazón en Jesús es la única garantía para lidiar y tener éxito frente a las turbaciones propias de la vida. Voy a repetir. Creer de todo corazón en Jesús es la única garantía para lidiar y tener éxito frente a las turbaciones de esta vida. Es pertinente un breve repaso de lo que consideramos en la pasada exposición. Vimos el gran peligro de perder la perspectiva espiritual. Cuando hablamos de la pasada exposición, estamos hablando de la exposición que escuchamos el domingo en la noche, no el domingo en la mañana, que no se pudo grabar. El gran peligro de perder la perspectiva espiritual. Los cristianos nacidos de nuevo nos debatimos entre lo carnal, lo humano y lo espiritual. Los pastores y evangelistas debemos cuidarnos más que nadie de este asunto. ¿Y por qué debemos cuidarnos más que nadie de este asunto? Bueno, porque nosotros somos por un lado faro, por otro lado nosotros somos brújula, por otro lado nosotros somos como una especie de reloj de parque. En otras palabras, si damos una hora equivocada, no solamente fallamos nosotros, sino que falla una gran cantidad de personas. Por eso debemos cuidarnos en lo que tiene que ver con esta discriminación. Considerar asuntos humanos como si fueran espirituales y asuntos carnales como si fueran humanos es altamente peligroso y riesgoso. Sabemos que no es tarea fácil la discriminación de esta tensión. Precisamente, este resultó ser el conflicto de los discípulos del Señor Jesucristo en Juan 14. Su lucha fue esencialmente con diferenciar entre lo humano y lo divino, lo natural de lo sobrenatural. En ese momento histórico, ya en el ocaso del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, perdieron el norte, perdieron la fe. Su ecuación fue la siguiente: fe en Dios Padre, más duda en Jesús el Hijo. Y esto es igual a incredulidad.
Vieron a Jesús en su humanidad y se olvidaron de su divinidad. Solo estaban viendo lo que se puede ver con los ojos humanos, no con los ojos de la fe. Pasaron entonces de lo humano a lo carnal. En lugar de regocijarse porque Jesús se iba, en lugar de regocijarse porque Jesús se iba, de forma egoísta se entristecieron. Fue por esto que Jesús les dijo: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo, lógicamente. Y poniéndonos en el lugar de los discípulos, va a morir Jesús. Y ante una muerte, ¿puede haber alegría? ¿Qué pastor será que le dirá a su rebaño, alégrense mi muerte? ¿Acaso cuando muere un pastor no hay tristeza por doquier? Bueno, si se ve desde el punto de vista humano, sí. Y en lo que respecta a nosotros, hay una dualidad. Hay tristeza y alegría. Tristeza porque se fue, pero alegría porque está con el Señor. En el caso de Jesús solamente debía haber alegría, no tristeza, porque ya él había avisado su muerte y además había dicho el objeto o la razón de su muerte, no solamente de su muerte, de su venida. Por eso el texto dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, en otras palabras, está poniendo en duda, por esa reacción de tristeza, de melancolía, de depresión, de turbación o de angustia, estaba poniendo en duda el Señor el amor de los discípulos a Él. Dice: si me amarais, ¿qué dice el texto? Os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. ¿Y acaso estar con el Padre no es muchísimo mejor? Porque voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Esta es la misma historia de los discípulos hoy en día. Cuando dejamos a un lado lo espiritual y lo divino, dejamos de temer y creer realmente en Dios. El morir deja de ser ganancia y se convierte en tragedia. La eternidad es un invento y los juicios de Dios infundados. Cambiamos lo que dice la Biblia por nuestras conveniencias humanas, psicológicas y políticas. Y debemos de observar, realmente no es fácil en medio de una cristiandad secularizada tener una mente espiritual. Estamos contaminados con el ambiente. Tener una mente espiritual no es fácil. Por eso debemos de orar como oró el apóstol Pablo, para que los ojos de nuestro entendimiento nos sean abiertos. En el caso de los discípulos que estaban turbados, ciertamente, dice el texto: no se turbe vuestro corazón. Y rápidamente, una lectura aérea podría connotar o implicar que no estaban turbados. Pero la realidad es que sí, estaban turbados. Lógicamente, su turbación no había llegado a un grado extremo. Por eso la idea del Señor Jesucristo, o el sentir del Señor Jesucristo, es: no se sigan turbando, no avancen en la turbación, hagan un stop, paren, pero con una parada firme, no con un stop al estilo dominicano, con un stop al estilo norteamericano, porque el stop dominicano es un detente al pasito. El stop norteamericano es detente, frena y no te mueva ni un chin, porque se penaliza. Un stop, no se sigan turbando. ¿Creer en Dios? ¿Un indicativo? Yo les doy un imperativo. Creed en mí también. Ahora, el problema no era la turbación. Y hoy en día el problema no es la turbación, sino cómo manejaban la turbación y cómo nosotros hoy en día manejamos la turbación. Existen solamente dos métodos, que quede esto bien claro.
Existen solamente dos métodos para manejar la turbación, o para manejar la angustia, o para manejar la depresión, o para manejar la ansiedad. Dos métodos: el método de Dios y el método del hombre, o el método del mundo. El método del hombre es infundado, pero el de Dios es veraz. Usted va a un psiquiatra o un psicólogo sin Dios, el método es infundado. Usted va a un amigo o una amiga sin Dios, el método es infundado. Usted va a un pastor sin la Biblia, el método es infundado. El método de Dios, que es el método bíblico, es el método veraz. En Inglaterra, para que puedan tener una idea, viendo la angustia, la ansiedad, la tristeza, la depresión que produce la muerte, es decir, cuando un ser querido parte, hay tristeza en la familia, entonces se inventaron una escuela, la escuela de aprender, o una escuela para aprender a aceptar de manera natural la muerte. Una escuela terapéutica, fundamentada, lógicamente, en lo ilógico. Porque para usted, por ejemplo, librarse del temor de las enfermedades, solamente hay una forma: quitar las enfermedades. Lo lógico es que todos temamos a las enfermedades. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón: porque son reales y existen. Caperucita Roja, si conozco bien la historia o el cuento, le tenía miedo al lobo, pero el lobo era infundado. Ahora hay que temerle al diablo, porque el diablo no es infundado, el diablo es una realidad. Pero el temor del diablo no es como el temor de Dios. Cuando digo temerle, es no provocarle, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. A quien debemos temer de forma absoluta es a Dios, como dice bien la palabra de Dios. Pero el diablo no es infundado, su existencia. Dios no es infundado, es veraz. La muerte no es infundada. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a un funeral? No hace mucho probablemente. ¿O cuándo fue la última vez que se enteró de que alguien murió? Hoy mismo. Cada segundo, cada microsegundo está muriendo alguien. Alguien está partiendo de esta tierra. Cada microsegundo hay cientos o miles de personas llorando difuntos. Entonces la muerte es una realidad. Ahora, ¿cómo usted puede librar al hombre de la muerte? Librando al hombre de la muerte misma. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos que Cristo con su muerte nos libró de aquel que tenía el imperio de la muerte. Es saber al diablo. Con su muerte derrotó la muerte. Ese es el punto. Y nos libró, por ende, del temor de la muerte, porque estábamos todo el tiempo sujetos a ese temor. Pero ahora, como Cristo venció la muerte, el hombre de Dios que se mantiene en fe, la mujer de Dios que se mantiene en fe, no tiene por qué temerle a la muerte. En otras palabras, en los hijos de Dios, cuando muere un creyente, cuando muere un familiar creyente, no debería haber un trauma. Lo hay, lógicamente, porque es un golpe súbito, pero se recupera de esa condición cuando recurre a la fe. Y si su fe es sana y es buena, tendrá estabilidad emocional, porque sabe que esa persona, ese ser querido, está con el Señor. De paso, recomiendo un mensaje del pastor Spurgeon, que está en internet, que habla acerca de ser librados del temor de la muerte. Por favor, si pueden buscarlo en internet, traten de tenerlo, es una joya realmente. La verdad es la ya dicha. Cristo es el único que nos puede librar de toda angustia y de toda ansiedad. Creer de todo corazón en Jesús, repito, es la única y verdadera garantía para lidiar y tener éxito frente a las turbaciones propias de la vida. Los discípulos del Señor, en efecto, estaban turbados. Y Él les dijo, el Señor, que la única salida para no seguir en ese estado de frustración era creyendo en Él. George McDowell,
o en su libro evidencia que sí es un veredicto. Dice, o era un farsante, o era realmente lo que decía ser. O era un loco, o era verdaderamente el Hijo de Dios. Oh, sí, él demostró ser el Hijo de Dios, como dice la Biblia en Romanos capítulo 1, por el Espíritu de Santidad que había en él, resucitó de entre los muertos. Él está diciendo aquí, yo soy la única garantía de quitar de ustedes esa turbación. El único que puede quitar la turbación, la ansiedad, la depresión, es el Señor Jesucristo. Y quiero observar aquí que nadie escapa de la turbación. Todos somos vulnerables a turbarnos, creyentes o incrédulos. Como se ha dicho ya, el problema no es la depresión, no es la turbación. Todos vamos a cursar por esta situación o estamos cursando por esta situación. Es cómo manejamos la turbación, es cómo manejamos la depresión, es cómo manejamos la ansiedad. Por eso creo firmemente que un nacido de Dios, un nacido de nuevo, sale airoso de toda prueba, de toda turbación. Podría fallar en un momento, podría negar hasta a su Señor en un momento, pero vuelve sobre sus pasos. John Bunyan no se equivocó en el progreso del peregrino. Esa es la vida cristiana, que llega al final. Es verdad, se desvía, vienen los hombres como saber mundano a querer desviarnos del camino. Llegamos a una ciudad, la de moralidad, la de urbanidad. Llegamos también a un ambiente de feria, la feria de la vanidad. Nos encontramos con dos personajes, obstinado, flexible. Nos encontramos con evangelista, nos encontramos con lugares de descanso y tiramos el libro, la Biblia, a un lado y nos descuidamos por el confort. Pero al final llegamos a nuestra patria celestial. Todo cristiano verdadero llega felizmente a la patria celestial. Un hijo de Dios tarde o temprano saldrá airoso. Ahora, ¿qué es lo que sucede con los creyentes? Y aquí creyentes significa gente que está en la esfera del reino y la que están en el reino. Dice la Biblia que muchos que creían en el Señor lo seguían y luego se desviaron. Creyeron, estaban en la esfera del reino, pero se desviaron y el Señor le dijo a sus discípulos, ¿queréos acaso iros vosotros también? ¿A quién iremos? Eso dice todo hijo de Dios. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Pero creyentes quieren mantener una dualidad, un coqueteo. En otras palabras, quieren la verdad verdadera y quieren la verdad infundada. Empatía, pero sin Biblia. Motivación, pero sin abandonar el pecado. Justificación, pero sin santificación. Desean morir la muerte de los piadosos, pero sin vivir la vida de los piadosos. Jesús no se presta a esta farsa. Él fue y es empático con los turbados, pero es veraz. Es contundente contra el pecado y especialmente contra el pecado de la incredulidad. En Juan 14, precisamente, encontramos la puesta en práctica del principio de consejería, si se quiere, presentado por el sabio apóstol Pablo en Efesios 4:15. La verdad en amor. La verdad en amor, pero la verdad. Hay personas que tienen amor, pero no tienen verdad. Esa ecuación no es amor. Para que el amor sea amor, el amor tiene que ir acompañado de verdad. Ahora, la verdad es pertinente que se acompañe de misericordia o de amor. Como dice también la Biblia en el libro de Proverbios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Corrigió con misericordia y verdad. Permítame ahora presentar 4 puntos básicos para esta hora. En primer lugar, creer en Dios sin creer en su enviado no es garantía para salir de la turbación realmente. Creer en Dios sin creer en su enviado no es garantía para salir de la turbación realmente. En segundo lugar, creer en Jesús es también creer en Dios. Creer en Jesús es creer también en Dios. En tercer lugar, dificultades para no creer en Jesús
Y en cuarto lugar, creo que lo más importante en todo esto, ¿por qué Jesús es la única y verdadera vía para lidiar con éxito frente a las turbaciones propias de esta vida? Veamos nuestro primer punto. Creer en Dios sin creer en su enviado no es garantía para salir de la turbación realmente. Dice el texto de manera indicativa, ¿creéis en Dios? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, claro. ¿Creéis en Dios? Sí, creemos en Dios. ¿Creían los discípulos en Dios? Lógico que sí, estaban esperando al Mesías, pero se dio una dicotomía en ellos, una variación y hasta una contradicción. Creyeron en Dios, creyeron en Jesús, pero luego entonces, y en este momento en particular, como que esa fe en Jesús comenzó a mermar y se ausentó. Así hay personas que creen en Dios. Llegan hasta decir, todos los caminos conducen a Dios. No importa si es por la vía de Mahoma, si es por la vía de Buda, si es por la vía de las buenas obras, no importa. Yo creo en Dios. Lo único que yo sé es que yo creo en Dios. Entonces el primer encabezado, el primer punto dice, creer en Dios sin creer en su enviado no es garantía para salir de la turbación realmente. En otras palabras, el que cree así se mantendrá en turbación y si sale será una salida aparente, no real. Será una salida infundada, no real. Pero hay personas, vámonos más lejos todavía, hay personas que llegan a un punto hasta de debatir con relación a la realidad de la existencia de Dios. Pueden debatir teológicamente. En otras palabras, pueden contradecir a los evolucionistas y no necesariamente creer en Jesús. Hay exquisitos textos teológicos de personas que no creen en Jesús. Los judíos no han creído en el Mesías, pero creen en Dios. Creen en Dios Padre. Tienen una fe en Dios Padre. Están turbados todavía y seguirán turbados hasta que no crean en Jesús. Creer en Dios es realmente glorioso. Significa creer en la creación y su orden. En otras palabras, te citan el capítulo 1, versículo 1 de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y te hablan con emoción acerca de los días de la creación y hasta te hablan también acerca de la dignidad humana. En otras palabras, que Dios creó a un ser inteligente, a su imagen y semejanza. Y de ahí pueden ampliar el concepto de la dignidad humana. Y esto es glorioso. Te pueden hablar incluso hasta de la demarcación humana en el aspecto de género. Te pueden decir que Dios hizo al hombre varón y hembra. Te pueden hablar más luego acerca del matrimonio. Y lo que Dios separó, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Maravilloso esto, realmente glorioso. Te pueden hablar de los atributos de Dios, los atributos comunicables y de los atributos no comunicables. Te pueden hablar incluso acerca de la providencia. En otras palabras, esto no es un destino. No es un destino sin Dios. No. Ellos te van a decir que hay un Dios que controla cada cosa que ocurre en este universo. Que todo se sostiene con el poder de su palabra. Maravilloso realmente esto. Incluso, creéis en Dios significa también creer en las promesas de Dios del Antiguo Testamento. Podrían estar esperando hasta la consolación de Israel todavía. Hablarán acerca de Abraham, Isaac y Jacob. Hablarán acerca de José, hablarán acerca de la ley, hablarán acerca de David, etcétera, etcétera. Pero siguen turbados. Pablo habló acerca de que tienen un velo. Hay un velo y no pueden ver. No pueden ver con claridad lo que deberían ver. Siguen turbados. No importa la religión, no importa la dominación, no importa la creencia. Si Jesús no está en el negocio, hay turbación. Si Jesús no está en el negocio, no hay paz. Si Jesús no está en el negocio, no hay salud. Si Jesús no está en el negocio, no hay salvación. No hay salvación. No hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en Jesús. No hay otro fundamento el cual ha sido puesto. Jesucristo, dice la Biblia,
el apóstol Pablo hablando. En segundo lugar, echo un poquito para atrás, una partecita que se me quedó del primer punto. Este creer en Dios no incluye lo más importante: perdón, redención, justificación, adopción, santificación y glorificación. Creen en Dios, pero no tienen estos beneficios. ¿Y para qué creer en Dios si no hay estos beneficios que son cardinales, fundamentales? Hay personas, permítanme añadir esta ilustración. Hay personas que pierden la perspectiva o pierden el norte. La vida es práctica. Si yo lo que quiero es comida porque tengo hambre, ¿de qué vale durar un día teorizando para que me den comida si lo que yo quiero es comida? Si puedo lograr que me den comida en 5 minutos, ¿por qué perder el norte en teorizar de nutrición y de otras cosas cuando lo que yo necesito es comida? Hay personas por igual que comienzan a teorizar acerca de Dios, pero no tienen la eficacia de Dios en sus vidas. No tienen el poder y la gracia de Dios, o si se quiere, los beneficios que emanan de Dios. Un empresario me va a entender. Los teóricos no me van a entender. Un empresario sí, porque el empresario vive de ganancia. El empresario pregunta, ¿cuál es el negocio y cómo va el negocio? ¿No? Hay beneficio, hay dinero, hay cuarto, eso piensa. Pero los teóricos viven teorizando y su orgullo es la teoría. El orgullo del empresario es el resultado, es el beneficio, es la ganancia. Seamos empresarios en el sentido cristiano. Lo que yo quiero es comunión con Dios. Lo que yo quiero es perdón. Lo que yo quiero es que me libren de este cuerpo de muerte. Lo que yo quiero es glorificación. Lo que yo quiero es estar cerca de Dios. Eso es lo que yo quiero, no teorizar de Dios. Yo lo que quiero es comunión con Dios. Yo lo que quiero es la bendición de Dios. Eso es lo que yo quiero. Pero hay gente perdiendo el tiempo hablando de Dios, sin tener a Dios, sin tener comunión con Dios y sin tener una relación con Dios. ¿Creéis en Dios? Sigan teorizando. Ahora, lo que produce el néctar, lo que produce el beneficio, es el imperativo. Creed en mí. Ahora, creer en Jesús, este es el principio. En segundo lugar, creer en Jesús es creer también en Dios. En otras palabras, usted puede creer en Dios y no creer en Jesús. Ahora, cuando usted cree en Jesús como el Hijo, por ósmosis, por gravedad, usted cree en Dios, el Padre. Porque Jesús es el enviado del Padre. El que me recibe a mí, dice él, recibe al Padre. ¿Está claro? El texto dice, creed también en mí. La idea del texto es maravillosa. La idea es maravillosa realmente. Cuando dice también, dice creed también en mí. Como quien dice, esta ecuación es así. Para que te dé fe y te dé salvación, tienes que creer en Dios y en mí. Todo está muy bien, pero te falta algo. No está desechando lo primero, pero te está diciendo, sin lo segundo, lo primero te sirve muy poco. Creed también en mí. Mis queridos amigos y hermanos, y todos aquellos que puedan estar escuchando esta exposición, Jesús es el verbo de Dios. ¿Oyó? Jesús es el verbo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Es la palabra. Jesús es el verbo, es la palabra, el exégesis. Es quien interpreta, es quien da sentido. Jesús es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la sabiduría de Dios. Jesús es la imagen de Dios. Jesús es el enviado de Dios. Jesús es la justicia de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el fundamento de nuestra fe. Jesús, capítulo 14, versículo número 6. Es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero no solamente esto.
Jesús es el mediador. ¿Saben lo que significa esto? Que se parte de un punto que había con relación a nosotros un conflicto, ya no lo hay, pero había un conflicto. Pero todavía sigue habiendo un conflicto con todos los que están alejados de Dios. ¿Qué significa un conflicto? Un conflicto, eso mismo, que hay un problema. Pero es un problema bélico, es un problema de guerra. ¿Cómo así? Sí, un Dios airado. Hoy en día nadie quiere oír de ese Dios airado. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios se aira. Por causa de las injusticias, Dios se aira. Dice la Biblia en el libro de los Salmos que Dios está airado todos los días contra el impío, todos los días. Y tiene su arco ya preparado, su flecha está presta para traspasar el corazón del impío. Está airado el Señor. Pero Cristo vino por Él enviado, por el Padre enviado. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios. Como mediador, para reconciliar al hombre con Dios. Para que la paz de Dios esté con el hombre. En otras palabras, como dice la Biblia en Romanos capítulo 5, que dice la Biblia en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted escuchó? Oiga bien lo que está diciendo el texto. No es una paz que usted siente, es una paz que usted sabe. Son dos cosas. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, eso es una. La que usted siente, la que usted tiene, y la otra cosa es el Dios de paz. La paz de Dios y el Dios de paz. Aquí Pablo está diciendo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. En otras palabras, la paz que viene de Dios, no la que usted siente, la que usted sabe. Explíquese un poco más, predicador. Claro que sí. ¿Qué tengo que explicarme? ¿Usted se imagina que los Estados Unidos de Norteamérica nos declaren la guerra a nosotros? ¿Que al presidente se le ocurra hablar mal de los Estados Unidos? Y Estados Unidos diga, vamos a ir a bombardear a esa isla. Óigame, no tenemos paz. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos destruyen. Ahora, cuando viene un mediador y nos pone en paz con los Estados Unidos, ya tenemos paz. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya no es nuestro enemigo, sino nuestro amigo, nuestro aliado. En otras palabras, el poder del norte. Aquí no es el poder del norte en el sentido geográfico. Aquí es el poder del norte en el sentido de Dios. Que antes teníamos a Dios de enemigo. ¿Saben lo que es tener a Dios de enemigo? Aquel que hizo todo cuanto existe con el aliento de su boca. Todo cuanto existe con el aliento de su boca. Hay gente que enfrentan a Dios, hay gente que confrontan a Dios y Dios no tiene que mover nada para sacarlo de este mundo. Yo tengo que contenerme porque hay verdades que quiero decir, pero no es el momento para decirlas. No es el momento. No es el momento. Hay verdades que quiero decir, pero no es el momento. ¿Quién es aquel que enfrenta a Dios? ¿Quién es aquel que reta a Dios? ¿Quién es aquel que se rebela contra Dios? Ha caído en el juicio. Tristemente ha caído en el juicio de Dios. Una persona lógica, pensante, jamás se indispondrá contra Dios. Yo no me podría indisponer contra mi padre, ya mi padre está con el Señor. Pero es una insensatez que un hijo mío se indisponga contra mí. Sobre todo si yo lo mantengo. Si yo no lo mantuviera por un asunto de honra, debería buscarme la vuelta por causa de Dios, porque el hijo sabio, ¿qué dice? Alegra al padre. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Usted está aquí. Yo tengo que tener el corazón de mi patrón, de mi jefe, contento conmigo. No voy a ser adulón, pero haré todo lo posible para alegrar el corazón de mi jefe. No hablaré mal de mi jefe, porque es mi jefe que me paga. Ajá. ¿Y el que me asciende? Es una necedad. Es un loco el que se pone contra su jefe. O mire a un militar que habla en contra del presidente. ¿Usted ha visto semejante incordura? Ahora pensá por un momento en Dios.
el que te provee el alimento, el agua, el que te sustenta, de todo, el que da el oxígeno. Indisponerte contra Dios es una locura. Es realmente una locura. Jesús es el mediador, entonces, a él hay que buscarlo para que aplaque la ira. Él fue nuestro Redentor y es nuestro Redentor. Él expió. Hay que profundizar en esa doctrina de la expiación. Él expió nuestra culpa. Él fue propicio a nosotros. Aplacó la ira de Dios. Aplacó la ira de Dios. Oh, y ahora, como dice el cantor, ando y vivo en esta vida con seguridad. ¿Por qué? Porque tengo a Dios de mi lado. No hay cosa que me ocurra que no me sea favorable, porque a los que aman a Dios todas las cosas operan para bien, los que han sido justificados. El que no ha sido justificado, todo le obra para mal. Hasta lo bueno que pueda recibir en este mundo le obra para mal, pero el justificado, todo le obra para bien, todo. Hasta lo malo le obra para bien, al justificado, regenerado, santificado y por fe glorificado. Jesús es el mediador. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Y así la Biblia está llena de textos que enfatizan a Jesús, ¿verdad?, como la vía para llegar al Padre. Entonces, la única salida y solución para enfrentar o lidiar con nuestras turbaciones, con nuestras depresiones, es creyendo en Jesús. Usted está en el limbo si cree en Dios y no cree en Jesús. Él lo dijo, para llegar al Padre hay que pasar exclusivamente por mi vía. Y voy a decir más. Yo dije que me daba la impresión, ahora no digo me daba la impresión. Los que están siguiendo los fragmentos que estamos enviando a través de la internet. Yo decía, tengo que estudiar un poco más el texto al decir que me daba la impresión de que fue una advertencia que el Señor le estaba diciendo a los discípulos cuando le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque eso a veces se lo decimos a los impíos, pero el Señor no se lo estaba diciendo a los impíos, se lo estaba diciendo a sus discípulos. Era a ellos que lo estaba diciendo. Pero corroboro ahora porque me doy cuenta que lo ratificó en el capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es labrador. Todo pámpano, es a ellos que le está hablando, a los discípulos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, en mí, dice Jesús, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios. Ya le está hablando a ellos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. El problema de ellos era ese, que permanecían por un momento o estaban con él, entonces se despegaban y dijeron, no señora, si yo no lo acepto, ustedes tienen que estar pegados en mí. Es más, él llegó a decir, a mí hay que comerme. Ay, Dios mío. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, a mí hay que comerme. En otra, gloria a Jesús. En otra palabra, si tú eres cristiano, si tú crees en Dios, tu comunión no puedes separarla nunca. Por eso es que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, porque es una unión indisoluble. Es una unión que no se desprende, no se despega. Pero hay una advertencia en el sentido de la economía divina, de cómo Dios trabaja con sus hijos. Le dice, permanezcan en mí, dice Jesús, permanezcan en mí. No pueden llevar fruto si no es conmigo. El Padre no escucha si no es por mi vía, por la vía mía. No pueden glorificar a Dios si no es por mí. En otras palabras, toda glorificación a Dios que no viene por vía de Jesús es glorificación infundada. No es real. La felicidad al final es a través de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En otra oportunidad podríamos seguir ampliando más. En tercer lugar, dificultades para no creer en Jesús. Dice el texto, en la casa de mis padres muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Me gusta esta parte. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Juan destaca algo lindo, maravilloso. Cuando Jesús hablaba de su divinidad, él decía lo siguiente: si yo no le digo quién yo soy, yo sería mentiroso.
Eso sí es lindo, ¿eh? En otras palabras, el Señor sabía de la dificultad que había para creer en su divinidad. ¿Estás aquí conmigo? El Señor sabía de la dificultad que había para creer en su divinidad. Por eso Él dijo, si yo me quedo callado y no declaro que yo soy quien yo soy, el Hijo de Dios, yo y el Padre una misma cosa somos, sería mentiroso. En otras palabras, yo no puedo ocultar la verdad de mi divinidad. Yo soy verdadero Dios. Ahora usted se imagina, imagínese usted, por ejemplo, que usted que me conoce a mí desde chiquito, ¿verdad? Que yo le salga de que yo soy el presidente de la República. Que yo soy millonario. Usted tiene que, yo tengo que demostrarlo. ¿Dónde está? ¿Cuál elección fue que usted ganó? ¿Y dónde están los millones que usted tiene? No tengo forma. Pues usted es un loco. Ahora, imagínense usted que él está diciendo, yo soy el que hizo el universo. Eso es lo que dice Juan. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Usted sabe lo que estaba diciendo? El rey del universo en la tierra. Piénselo por un momento. Pero el Señor dice, si yo no declaro quién yo soy, sería mentiroso. Y ahora está diciendo aquí, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es creer o no creer, ¿eh? O creo de todo corazón o no creo. Y ese es el gran conflicto, realmente. Creer o no creer. Su carne era el obstáculo principal. Además de la condición humana. Pero su carne era el obstáculo principal. Por eso Pablo dijo, si aún a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Su carne era un obstáculo. Ellos estaban viendo a uno que comía, a ellos que tenía una madre, aquel que se cansaba, cansado del camino, aquel que tuvo hambre, aquel que tuvo sed, aquel que se durmió. Verdadero hombre, 100% hombre. Pero al mismo tiempo Juan dice, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Reconocerlo como el Mesías era y es por revelación divina. En otras palabras, para poder reconocer a Jesús como Salvador tiene que ser por obra del Espíritu Santo. Él mismo lo dijo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo enviare. Para poder reconocer a Jesús como Mesías tiene que venir una obra previa del Espíritu Santo. Y a esa obra previa del Espíritu Santo le precede la voluntad del Padre. Nadie puede venir a mí si el Padre, que es mayor, no lo trae. Tiene el Padre que traer a la persona. Tiene el Padre que mover a la persona. Amigo mío, esto no es jueguito. Esto no es jueguito. Estoy muy triste realmente. Porque es cierto que en las teorías y teologizaciones que están habiendo hay como una chercha, como un juego. Amigo, no, esto es eternidad. Esto es el bien y el mal. Esto es el cielo y el infierno. Esto es muy serio. Esto es muy serio. Esto es dramáticamente serio. En cuarto lugar, ¿por qué Jesús es la única y verdadera garantía para lidiar y tener éxito frente a las turbaciones propias de esta vida? Dice el texto, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mismo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oiga qué lindo el texto. Dice, y si me fuere y os preparare lugar. Aquí hay una pregunta. ¿Qué significa y os preparare lugar? Me inquieta. Y os preparare lugar. En la exposición antes pasada, decíamos que el Señor motivó a sus discípulos con algo humano. Moradas, grandes moradas, espaciosas moradas. La motivación venía a razón del hacinamiento que hay en el mundo, la estrechez. El Señor está diciendo lo que yo tengo para ustedes es grande. Habitaciones espaciosas y separadas. Y la mente humana comienza a lucubrar. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo será? ¿Será de caoba? ¿Será de mármol? ¿De qué será? Calle de oro, mar de cristal. Oh, maravilloso. ¿Usted ha disfrutado alguna vez un mar de cristal? No, el mar tiene su elegancia porque es agua. Deja de ser mar. Pero lo que la gente tiene como precioso y valioso, nosotros lo vamos a pisar. Es la idea.
Lo espiritual tiene que examinarse con lo espiritual y lo humano con lo humano. El Señor quiere llevarnos un poco más lejos de lo que nosotros podemos disfrutar aquí. Hay dos cosas que el hombre disfruta aquí, que es la relación conyugal y la comida. El sueño, lógicamente, también. Hay otras cosas intangibles que se hacen tangibles por la práctica, la amistad, el cariño, qué sé yo. Pero si usted se da cuenta, todo lo que el hombre anda buscando es comida y sexo. Porque son de las cosas que producen más placer. Pero el hombre no puede imaginarse un cielo sin comida. No puede imaginarse un cielo sin sexo. Y ahora no podemos imaginarnos un cielo sin aire acondicionado. No podemos imaginarnos un cielo sin carro. Eso es una mente humana. Lo que el Señor nos está preparando trasciende a esto, a todo esto. Por eso es que el cielo es donde está Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Dios es el sumo bien, más que el sexo, más que la comida, más que el carro, más que el aire, más que el confort. Dios, Dios. Salomón tuvo que decirlo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo lo he probado todo. Todo lo que un hombre puede probar, yo lo probé. Y concluyo que todo es vano, que solo Dios sacia al hombre. Dice el texto, entonces, y os prepararé el lugar. Si me fuere, y os prepararé el lugar. ¿Qué se fue a hacer Jesús? Dirá uno, el texto lo dice, preparar el lugar. Sí, pero vamos a pensar que Jesús está ya fabricando casitas con los ángeles. Tráeme un palo, tráeme una madera. Necesitamos a un señor llamado Abel para que venga a ayudarnos aquí, que él sabe mucho. Necesitamos un arquitecto para que venga aquí a hacernos otro diseño. Aquí necesitamos un contador para que lleve la contabilidad. ¿Quién compra ya y quién vende? Nadie compra ni vende. Además necesitamos puertas, no hay puerta, Cristo es la puerta. ¿Para qué existen las puertas? Por causa de los ladrones. ¿Por qué existen los candados? ¿Por qué existen todas estas cosas? Por causa del pecado. ¿De qué manera? Vamos a pensar y os prepararé maravillosamente, como tiene que ser, a la luz del objeto de la venida de Cristo, la salvación. ¿Cuál fue el objeto de Cristo? Salvar a su pueblo. Llamará su nombre como Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. En otras palabras, Jesús a la diestra del Padre está completando lo que le falta a la salvación de su pueblo. Cuando digo completando, no es que el sacrificio de Cristo hoy en día necesita que se complete. No, esa razón del engranaje, del proceder de Dios con relación a su pueblo. ¿Qué significa esto? Bueno, como dice, Él es abogado. ¿Qué es abogado? Que Él está intercediendo por ti como justificado. Cuando el diablo viene y acusa, Él te defiende. Y Él dice, yo pagué por Él. Por Él que ha sido regenerado y que tenga un proceso de santificación. No uno que ha querido el bien de la justificación, pero sin la santificación. Porque esa es la doctrina que está de moda hoy en día. Justificación sin santificación. Justificación sin dar vuelta al pecado. Justificación sin regeneración. Perezca tal pensamiento. Cristo intercede por los justificados, regenerados y que aman la santidad de Dios y que se duelen por el pecado, que tienen una confesión permanente, no fortuita, una confesión permanente. Yo diría como Pablo, ampliando el concepto de Pablo, orar sin cesar. Yo diría, Pablo, vamos a ponerle algo más, confesar sin cesar. Confesar sin cesar. Paranoico, pastor, paranoico. Confesar sin cesar. Paranoico, pastor. Confesar sin cesar. Todo el que va a Plaza Central, o el que va a Megacentro, o el que va a Blood Mall, le estoy haciendo propaganda. Son lugares maravillosos de la República Dominicana, para los que están escuchando allí en los mares. Vengan y compren, que nos ayudan a nosotros con la divisa. Pero cuando usted entra a estos centros, como cuando yo fui un jíbaro, para que me entiendan los puertorriqueños, por primera vez hace muchos años ya a Puerto Rico, que tuve que ponerme un bozal de tantas mujeres hermosas. Un bozal, Dios mío, ¿y qué es esto? Porque se veían las hijas de los hombres tentando a los hijos de Dios. Lógicamente que cuando un hijo de Dios va a estas tiendas, tienen que mantenerse confesando. Ahora, ¿usted cree que nada más es asunto de sensualidad y de sexualidad? No, las tentaciones son diversas, la envidia, el descontento. Usted tiene que estar pidiendo perdón a cada rato cuando le echan un chin de comida. Y usted dice, oh, me dieron esa comida, ¿qué le dieron más que a mí? Ay, perdóname, Señor, perdóname, te den el pecho. Perdóname, Señor. El Hijo de Dios pide perdón.
No, ay, pero aquella está más bonita que yo, Señor, ¿y por qué tú le hiciste la nariz más perfilada y a mí está... Perdóname, Señor, perdóname, Señor. ¿No? Cuando ofendes al hermano, ay, Señor, lo ofendí. Es una confesión continuada del Hijo de Dios. El Hijo de Dios no quiere ofender a su Dios. Él está unido indisolublemente con Dios. Pero esa semilla de santidad lo lleva a una confesión hasta inconsciente. Yo creo que hasta en el sueño yo me arrepiento. Hasta en el sueño yo confieso mis pecados. Hasta en el sueño. No es lo que dice David acerca del sueño. Y para mí no es gravoso. Para mí no. Porque sus mandamientos no son gravosos. Gravoso es para el que no ha nacido de nuevo. Para mí es un deleite confesar mis pecados. Pero no es un deleite para mí pecar. Para mí es una sentencia. Como dice la Biblia en Santiago capítulo 1. Lea todo ese proceso de cómo un hijo de Dios concibe, engendra y pare muerte. No, el Hijo de Dios no quiere muerte. Pues Cristo está cual abogado intercediendo, cual abogado, preparando qué, preparando lugar, ¿de qué manera? Trabajando en la salvación de sus elegidos, trabajando en la salvación de su pueblo, a través del poder del Espíritu Santo, fortaleciendo a sus hijos, llenándoles de fe, como diría John Bunyan, mientras el diablo trata de apagar la fe con cubetazos de agua, el Espíritu Santo de manera sigilosa entonces echa el aceite. Oh hermano querido, conociendo esta doctrina y esta verdad tan maravillosa, entonces si estás turbado ahora, te digo nuevamente, Jesús es la única y verdadera garantía para lidiar y tener éxito frente a tus turbaciones propias de esta vida. Él es la justificación. Como diría Martin Lloyd-Jones en su libro Depresión Espiritual, el fundamento. Antes de hablar de la depresión espiritual, Martin Lloyd-Jones tuvo que hablar de la justificación por la fe. Para poder lidiar con los males emocionales, tú tienes que estar seguro de que has sido perdonado, de que Cristo te perdonó, de que estás sentado en lugares celestiales con Cristo, de que no hay fuerza de maldad que te pueda dañar, que todo obra para bien, porque Cristo murió por ti. Esa es la maravillosa doctrina, que hubo un trueque. Tú le entregaste sus pecados y Cristo te entregó su justicia. Que el Padre te ve como si viera a Jesús perfecto, de manera forense. Qué bonito es todo esto. Entonces tú lo llevas a la práctica. Tú lo llevas a la práctica. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. No es algo infundado. Tú creíste en Cristo. Una mirada de fe al creer en Jesús. Ya tú puedes lidiar con tus pecados. Tú puedes lidiar con tus conflictos emocionales. Anclarte en Él. Cristo tiene que ser suficiente para ti. Pero no hagas como algunos que son duales. Ay, Cristo no me es suficiente. Voy detrás de cisternas agrietadas. A buscar otro consejo, más terapéutico, más práctico, pastor, no tan teológico, no tan doctrinal. Ah, pues seguirá con tu ambivalencia y cuidadito, que por esa ambivalencia podría llegar a un lugar que no es probablemente el que Dios tiene reservado para ti. Y lo digo en sentido humano, solamente en sentido humano. Y por causa de aquellos teólogos lo digo así, y hago la salvedad. En sentido humano, porque en sentido teológico está claro que cada cual tiene su lugar. Judas fue a su lugar, cada cual tiene su lugar. Judas fue a su lugar, dice la Biblia. ¿Cuál es tu lugar? Mi pregunta es, ¿cuál es tu lugar? Si tu lugar es el cielo, entonces tienes que lidiar con la justicia de Cristo. Tienes que lidiar con la misericordia que Dios da en Cristo. Tienes que volver a la justicia de Cristo que te ampara, que te cubre. Hay fuerzas del mal que quieren atacarte, cúbrete con la justicia de Cristo. Dice el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los yelmos, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los aprestos del Evangelio de la paz, los calzados del Evangelio de la paz, y entrará en victoria. El único es Cristo. ¿Por qué? Porque Él te justifica. ¿Por qué Jesús es la única y verdadera garantía para lidiar y tener éxito frente a las turbaciones propias de esta vida? Porque tú has sido justificado por Él, si has creído. Si tú estás aquí y no has creído, cree ahora, rápido.
Cree ahora rápido, cree ahora, hazlo. Hazlo, cree en Jesús y serás salvo. Cree en Jesús, una mirada de fe, cree en Jesús. Si Él te ha dado luz, si Él ha alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y tú estás viendo esto tan claro como el predicador, cree en Jesús, cree sin reserva en Jesús, no tenga reserva, cree en Jesús, no mire a un lado ni al otro, a Jesús, puesto los ojos en Jesús, solamente en Jesús, que nada te distraiga, solo los ojos, solamente los ojos en Jesús. Garantía, sello, exclusivo y único y verdadero de vida, de gracia y de salvación. ¿Por qué no oras conmigo? Cierra tus ojos, ora conmigo. Dile: Padre, aquí estoy, perdona mis pecados y hazme una nueva criatura. Padre, aquí estoy, tú has preparado lugar para mí. Aquí estoy yo esperando ese lugar mientras tú trabajas para mí. Perdona mis pecados, hazme una nueva criatura y ayúdame a vivir para tu gloria. Ayúdame a tener esa esperanza de tu pueblo, la esperanza de vida, Cristo en nosotros. Sé conmigo, Padre, y que mi nombre puede estar en la lista de los salvados por Cristo Jesús. Amén. Dios bendice a tu pueblo. Salva a los que no te conocen. Y cualquiera que pudiera estar oyendo en cualquier lugar del mundo esta verdad, Señor, atráelos a ti. Atrae a tu pueblo a ti, Señor. Y que tú recibas más gloria en esta tierra. Y no te olvides de abrir los ojos de nuestro entendimiento. Por Cristo Jesús. Si este mensaje ha sido de edificación a su vida, hágalo transferible. Para mayor información del ministerio Todo el Consejo de Dios, llámenos al teléfono 596-1791, código de área 809, Santo Domingo, República Dominicana. Gracias por permitirnos edificarle.